Ser Podcast. Serán los efectos de la pandemia una tendencia crítica, pero no paran de llegar series que analizan la cultura del éxito, el daño que han hecho los visionarios de Silicon Valley, el capitalismo más deshumanizado o la separación entre la vida laboral y la privada. Un buen puñado de ficciones, unas con más acierto que otras, nos plantean todos estos dilemas y vamos a ver si sacamos alguna conclusión. El cine en la Ser con Pepa Blanes. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick. Las series. Kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya, no way. Nah, nah, why don't you get a job? Y hablamos ahora de televisión y de una nueva tendencia, los empresarios farsantes, los falsos gurús. Que diría Noemí Argüelles. Nuestra santa Noemí Argüelles. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Pues sí, vamos a hablar de esos pillos, como diría Feijóo, que se forraron con prácticas no demasiado limpias y que ahora están llegando a la tele con nuevas series y algunas de ellas muy interesantes. O sea, la serie del Duque de Feria. Ojalá, La por precuela. favor. A Player queremos una serie del Duque de Feria. Bueno, empresarios sin escrúpulos nunca han dejado de estar de moda. Solo hay que ver las noticias, como decimos, para confirmarlo. Pero desde hace unas semanas es verdad que algunas historias reales, muy paradigmáticas de auge y caída del mundo del emprendimiento, están llegando a la televisión. La última ha sido esta misma semana con la estafa de Theranos, Sí, mejor dicho. Elizabeth Holmes es la protagonista. Llegó a entrar en 2015 en la lista Forbes como una de las multimillonarias más sorprendentes del panorama científico y tecnológico. Engañó a todos sus colegas de Silicon Valley y al mundo de los negocios en general con el descubrimiento de una tecnología que cambiaría, según ella, para siempre la medicina. Prometía análisis clínicos en minutos con una gota de sangre, facilitando el acceso a la salud de los más necesitados. The Dropout es la serie que sigue el impresionante auge y posterior caída de Theranos, la empresa de la niña bonita del emprendimiento, que acabó siendo una estafa millonaria, por lo que aún se enfrenta a 11 cargos penales y 20 años de prisión. Es un dispositivo portátil que administra una sustancia como un antibiótico directamente en vena, mientras controla simultáneamente si la medicación funciona. Es diagnóstico y terapia al mismo tiempo. Ya. Quiero fundar una compañía. Y quiero que sea uno de los fundadores. No quiero esperar. David Filo y Jerry Yang empezaron Yahoo estando en su programa. Seguro que invirtió. Amanda Seyfried es la actriz que encarna a la que llegó a denominarse como la villana de Silicon Valley, un personaje complicado que con habilidades para la manipulación y la estafa llegó donde llegó. Elizabeth Meriwether, creadora de la comedia New Girl, es la showrunner de esta ficción que puede verse en Disney Plus y que parte de un podcast de investigación periodística de la ABC, un retrato de una mujer ambiciosa y oscura, pero también del mundo empresarial como una zona misteriosa con puñaladas sofisticadas. En la industria de los análisis mandan dos compañías, Quest y LabCorp. Y son dinosaurios, están anticuados, las máquinas que están usando son arcaicas. Son empresas multimillonarias que quieren pincharnos con sus agujas y que paguemos sus análisis caros. No, esto es América, somos vaqueros. Debemos controlar nuestra propia sanidad. Y para profundizar en el tema, que ya os digo que es apasionante, HBO Max tiene en su catálogo The Inventor, que es un documental sobre esta estafa de Elizabeth Holmes, dirigido por el cineasta Alex Gibney, que ganó un Oscar por otro de sus trabajos, por Taxi al lado oscuro, sobre la tortura y violación de los derechos humanos por parte de los estadounidenses a los detenidos tras el 11S. The Dropout es una, hablamos de una empresa para muchos desconocida, pero también ha llegado a la ficción la intrahistoria de algo mucho más cotidiano y que ha estado en
en el debate y que además ha generado casi un vocabulario propio, ¿no? Y todos hemos usado, aunque digamos que no, que es Uber. Sí, Travis Kalanick revolucionó el sector de los transportes con la fundación de Uber en 2009, una aplicación de transporte privado que funcionó como alternativa sólida al sector del taxi. Eso sí, desde el principio, mostrando una absoluta falta de respeto hacia la ley y las autoridades, siempre en aras del emprendimiento más salvaje. Sinónimo de éxito. Sí, bueno, un poco sí. Super Pumped es la serie que analiza el surgimiento de esta empresa y la posterior salida de su CEO de ella, forzado por un ambiente laboral tóxico que permitía el acoso sexual y donde no se respetaban los derechos de los trabajadores. Tío, ¿sabes cuántos viajes hacemos al día? Más de 1 millón. Por mucho que investiguemos a los conductores, siempre habrá uno que tiene una mala mañana, se pone cachondo y como no se la ha cascado, se le insinúa a una pasajera. ¿Tengo yo la culpa? Parece que subirse a nuestros coches sea como recorrer Times Square de madrugada en los 70. Hay cosas más importantes que la seguridad, tíos. El actor Joseph Gordon-Levitt interpreta a Kalanick en este retrato de cómo algunas empresas de Silicon Valley se erigían a partir de una figura central que actuaba como encantador de serpientes. Uma Thurman es Arianna Huffington, la empresaria cofundadora de The Huffington Post, que formó parte de la junta directiva de Uber. Los creadores de Billion están detrás de esta serie, una antología que se puede ver en Movistar Plus y que ya tiene en marcha una nueva temporada que se centrará en Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook. Ya veremos qué sale de ahí, porque como dice el protagonista de esta, hay capullos para rato. En los tiempos que corren se condena lo que me he visto obligado a hacer para que esto funcione, pero os contaré mi verdad. A veces, para cambiar el mundo, tienes que hacer lo que sea necesario para coger un no y convertirlo en un sí, y si implica actuar como un capullo y ser un capullo, entonces lo soy. Aquí va una lista. Gates, un capullo. Jobs, un capullo. Bezos, lo diría, pero la verdad, me da miedo. Y si creéis que estoy equivocado, leed los casos judiciales, los artículos. ¿Sabéis qué? Dejadlo. Quedaos sentados en vuestros sofás, tirándoos pedos y soñando con todo lo que haríais si no fuerais tan agradables. Bueno, este corte empieza al archivo de cortes del Olimpo, exactamente. Cortes favoritos. Bueno, Kalanick, que es un capullo, un excéntrico, pero también la pareja formada por Jared Leto y Anne Hathaway es de traca. Son los protagonistas de otro escándalo empresarial llevado a la ficción. We Crash es la serie de Apple TV Plus que sigue la carrera de los Newman, un matrimonio que fundó WeWork, la primera gran empresa de coworking que triunfó alquilando escritorios como grandes espacios donde se aprovechaban las sinergias con muebles de diseño y futbolines. Adam Newman fundó la empresa en 2010 y en 2019 el matrimonio tuvo que abandonar WeWork porque los números no cuadraban. Por el camino, los autodenominados mesías del emprendimiento comenzaron a vivir en la opulencia y desarrollaron su carrera alrededor de la meditación y el budismo. Todo gracias a la labia de Adam para encontrar inyecciones de capital. Arranca una nueva era. La era de la economía freelance, de emprendedor en solitario. Una era donde cada uno es dueño de su propia empresa y la empresa somos nosotros. Como dice Jay-Z. Sé lo que es un espacio de coworking. Pues sabrás que tirando por lo bajo es una idea millonaria. ¿Quién no sabe? Ay, ¿quién no sabe lo que es un espacio de coworking? Tú me das, yo te doy. Otra vez Paquita, siempre está. Es que todo esto se han visto Paquita. Exactamente. Bueno, vamos a comentar estas tres, que sería el primer bloque de series sobre el trabajo, que de alguna manera a mí me da la sensación que son la versión gamberra, locada de la red social de Aaron Sorkin y de David Fincher, porque sí que se basan en esa obsesión por imitar a Steve Jobs. Sí, son el bloque, el síndrome Steve Jobs, de Zuckerberg, o sea, es un poco los dos motivos. La red social tenía esta cosa shakespeariana y es verdad que estas series juegan con otro tipo de géneros y a mí me resulta curioso que todas vengan, o casi todas, de podcast o de documentales, y luego hayan creado la propia ficción. O sea, es como beber no solo de la realidad, sino de géneros que cuentan la realidad y después la ficción cuenta esos géneros. O sea, la cosa meta en las tres me parece curioso. ¿Cómo os han ido gustando unas más que otras? Sí, pues lo que comentabas, me parece muy curioso el trasvase, ¿no? Que hemos hablado mucho estos últimos años, desde Juego de Tronos especialmente. Bueno, Mad Men y toda esta generación de series eran originales, luego hubo la generación basadas en novelas, que sigue habiendo muchas por la estructura capitular o en libros, y ahora también estamos viendo la eclosión de la adaptación de podcast al formato serie de televisión. Yo creo que son series que realmente retratan desde la distancia con nosotros. Yo pensaba, esto en España, la reacción sería: ¿a quién ha engañado para llegar ahí? Sí. O sea,
esa sería la reacción, ¿no? Y sin embargo en Estados Unidos es la admiración por la cultura del éxito, del visionario. Ahí está el síndrome, yo creo también, de Bill Gates, de Steve Jobs y todo el daño que han hecho con una cultura realmente tóxica, que sí, que son visionarios, pero luego el ambiente que han generado en las empresas. En el caso, por ejemplo, de la de Joseph Gordon-Levitt, pues claro, es Uber, es que los trabajadores no son asalariados, son como su propia empresa, las condiciones laborales, las negociaciones con el taxi en San Francisco. Claro, hay una cosa que cuando ves la serie, pasa un poco como las pelis de Adam McKay, que ahora hablaremos de él. Sí. Cuando ves la serie dices, pero esto es ¿cómo puede ser esto real? Sí. Y es que es real. Es verdad que lo único que me saca, y la de Jared Leto es tremenda, porque ya eso no tiene por dónde se sostiene lo del el coworking, y esa me parece más floja, la de Apple TV, porque se centra más en el matrimonio, ¿no? de estafadores y cómo llegaron donde llegaron. Pero lo único que cuestiona estas series quizá es que no han encontrado el tono desde la escritura, porque las plantean como una comedia muy negra, con personajes que los plantean desde la estridencia muy caricaturizados, ¿no? O sea, que no te los tomas en serio. Tú hablabas de la red social y yo juntaba pues red social y Adam McKay. Tener ese saber escribir para llegar a un thriller psicológico, porque realmente son historias de thriller psicológico, de entrar en la mente de estas personas que construyen y luego caen de esta forma en base a sus propias mentiras, estafas, deudas o lo que sea. Sí, hablabais de la red social, pero yo, y sobre todo con la serie de Uber, con Super Puppet, también me recuerda un poco al Lobo de Wall Street. Sí. También un poco esa excentricidad y esa figura del líder que las tres series comparten, esa megalomanía, ¿sabes? Y ese querer ser, por ejemplo, la protagonista de The Dropout tiene un póster de Steve Jobs en su habitación. Bueno. O sea, quieren, es su verdadero dios al que rezan, ¿sabes? Entonces es un poco todo eso. Pero más allá de la figura de estos tres empresarios excéntricos, vendehumos, también muestra un poco cómo es el sistema empresarial en Estados Unidos, que tampoco creo que diste tanto del resto del mundo. Y a mí me interesa mucho cómo en The Dropout, la serie sobre este caso de Theranos, cómo la encumbran los propios medios de comunicación, incluso el propio Clinton, o sea, llega a las altas esferas como ese ejemplo de mujer emprendedora en una época en la que los hombres estaban en los medios, y todo el sistema se aprovecha de ella como para encumbrarla, ¿no? Como esa mujer joven que rompe techos de cristal. Entonces, verdaderamente ellos son unos estafadores y unos sinvergüenzas, pero también ese sistema hace que nazcan de vez en cuando y que florezcan estas estafas, y eso me parece interesante. Claro, es la fascinación por el éxito, que aquí tuvimos el pequeño Nicolás. Total, ellos tienen a Amanda y que no haya Seyfried. No, pero hay una cosa que creo que es muy importante en estas series y que es peligroso desde dónde se hacen, sí, desde la caricatura que decíamos, pero también cierta admiración a estos personajes como motor narrativo o provocador de historias. Es lo ¿no? que decíamos con el personaje de Jessica Chastain. Eso es, en los Oscar. Totalmente, en el de Los ojos de Tammy Faye. Y luego también me parece curioso que que es una precursora. Sí, total, siempre la Chastain, ella va antes que nadie. Pero no, la eclosión de la startup, Silicon Valley, toda esta cultura que se generó, creo que en la serie, por ejemplo, de Jared Leto está también muy bien expuesto al principio, como la propia crisis millennial después del 11S, luego vino el 2008, hizo que toda esa generación que estudiaba en business school, lo que sea, le dijeran: tú si emprendes y tienes una idea podrás llegar donde quieras, toda esa cultura, y también se vieron frente a que no había pastel para todos, entonces tenían que inventar un tipo de cosas, pero estaba esa angustia por el éxito, ¿no? Que creo que está bien reflejada en todas las series. Y además luego la diferencia con el cine de autor, o sea, quizá la televisión europea no ha hecho ese tipo de series, pero sí lo ha hecho el cine de autor. Sorry We Miss You, que es la película de Amazon, ¿no? Y el tono completamente distinto que le pone Ken Loach, claro, o sea que es curioso cómo los americanos copian al final un mismo tono. Bueno, seguimos analizando el mundo empresarial en la ficción, y esta vez no hablamos de una empresa de tecnología ni salida de Silicon Valley, pero en términos económicos fue y sigue siendo más próspera, la de Los Ángeles Lakers. Tiempo de victoria, la dinastía de los Lakers, es el relato de HBO a ese equipo que renació de sus cenizas e hizo del baloncesto un fenómeno en todo el mundo. Podemos hablar de esta serie desde el punto de vista empresarial, porque lo que menos importa en ella es lo que pasa en la cancha, sino en los despachos de Los Ángeles. Como en la empresa de Piqué. Sí, mira, es que claro, también podían hacer una serie aquí, ¿no? Es que es todo, claro, es que copiamos a los americanos. Getty, Ruby, pues versión Lakers.
La historia aquí comienza en 1979 con la compra del equipo por parte de un crápula que se aprovechaba de la oportunidad de una industria en crisis y ficha a un prometedor jugador que no es otro que Magic Johnson. Jerry Bass, este empresario, quiere convertir los Lakers en un referente para el país y quiere hacer de esta operación su legado personal. Puedes cancelar el trato y desplumarme por lo que te adelanté, pero todavía le deberás a tu exmujer muchísimo dinero. Y luego tendrás que encontrar a otro comprador para una franquicia en una liga que la mayoría de la gente cuerda piensa que se hunde como un zurullo duro. O sea, es lo que hay, Jack. Si estamos jugando al póker. No tengo las cartas. Pero creo que jugamos a ver quién tiene más cojones. Y te aseguro que los tengo bien gordos. Otro corte para la carpeta. Nuestro querido Adam McKee es el productor de la serie y dirige el primer episodio, que presenta a todas las partes interesadas de este negocio deportivo. Entre las escenas que rompen continuamente la cuarta pared e interpelan al espectador, también incluye imágenes de finales de los 70 y la factura granulada de la imagen evoca continuamente pues al documental. John C. Reilly es el actor, impresionante lo que hace, que da vida a este magnate que cae menos mal desde la primera escena. Bueno, y acabamos este repaso al mundo empresarial con una de las sorpresas de la temporada, Separación. No hace referencia a ninguna empresa en concreto, pero es una buena metáfora de las grandes corporaciones. Es la menos realista de todas, de hecho es ciencia ficción, pero se desarrolla prácticamente en su totalidad dentro de las cuatro paredes de una empresa ficticia, Lumon. Separación parte de la implantación de un chip cerebral que hace que los empleados, de manera irreversible, no puedan recordar nada acerca de sus vidas cuando acceden a sus puestos de trabajo. De esta manera pueden dejar los asuntos laborales en el trabajo y los personales en casa, amputando una parte de su identidad para convertirse en esclavos del capitalismo. El trabajo de Mark es lo bastante sensible como para requerir el proceso de separación. Ojalá yo pudiera. Siempre estaría pensando en mi otro yo. Bueno, no hay otro yo. Se trata de mí. Yo hago el trabajo. No acabo de entender el elemento visceral. ¿Qué se siente? Bueno, es simple. La memoria está bifurcada. Cuando no estás en el trabajo, no tienes recuerdos de lo que haces allí. ¿Lo he entendido bien, Mark? Bueno, O sea que entras a las 9 de la mañana y de repente son las 5 y te vas. Bueno, nos escalonan un poco. De modo que... ¿Se escalona? Y a la inversa, si estás en el trabajo no puedes acceder a los recuerdos de fuera. O sea que esa versión tuya está atrapada allí. A favor. Sí. Totalmente. O sea, de yo salir quiero, a las 5 de la tarde. me presto para sí. este experimento. Sepárame. Salir a las 5 de la tarde y salir de la radio y que la vida laboral no interfiera en mi tenéis vida que ver personal. algún capitulito más, ¿eh? Sí, debe haber. Hay debate. Pero viendo el primero, consecuencias. Monse firma. No, esto lo vamos a proponer. Bueno, Dan Erickson es el creador de esta serie dirigida por Ben Stiller, ahora la comentaremos, una representación fría y retro del ambiente laboral que pone sobre la mesa muchos debates acerca de las jornadas laborales, los derechos de los trabajadores o el vivir para trabajar de la sociedad actual. Adam Scott y John Turturro forman parte de esta turbia empresa, mientras que una enigmática Patricia Arquette mueve los hilos desde su despacho. Tiene también un reparto impresionante. Buenísimo. Patricia da miedo solo con y Adam Scott, a mí me encanta ese actor. Es muy bueno, sí. Bueno, ¿qué os ha parecido? Bueno, pues no, quería decir de los Lakers que también ahí sí que está la cultura diferente de los 70, 80, sí, que era post Watergate, Reagan, no era ya los 90, que es, o los 2000, cuando surge el boom tecnológico, ¿no? Y que realmente es un rico, pero él no se considera un visionario, sino que realmente tiene esta cosa que es muy española de dejar un legado también, o sea, tener una empresa pero dejar una impronta, un legado, y vendió mucho de lo que tenía, se endeudó mucho por esa empresa loca de convertir a los Lakers en un emblema, ¿no?, de la cultura americana. Y es verdad que fue el hombre que reactivó la NBA como entretenimiento de masas, y que luego la serie, que está trufada de muchas cosas, sí que tiene una lectura sociopolítica del racismo, de la inclusión de los negros en la NBA. Me gusta mucho. Es muy laudatoria de los Lakers. Para los fans, por ejemplo, de los Boston Celtics, pues sufrirán un poco, pero es verdad que es muy interesante. Y ahora ya me como callo. la serie de Amazon sobre los distintos jugadores de fútbol. Creía que iba a decir del Cholo Simeone. No, al Cholo no se le toca. A mí me gusta porque creo que representa muy bien empresarialmente, deportivamente, también de forma social, como dices, esa etapa, ¿no?, en la que renacieron los Lakers. Pero formalmente creo que es una serie que me saca un poco, la veo demasiado barroca, con esa
ruptura de la cuarta pared, con esa presentación de personajes que me parece excesiva, incluso hasta los más secundarios, los carteles diciendo quién es quién. Me agobia mucho ver la serie, la verdad. Y luego en el caso de la segunda, de separación, es verdad que es muy curioso porque desde Black Mirror no teníamos unas propuestas así, y ahora que se habla de la reducción de la jornada, de qué se considera, de si hay que fichar o no, de si te mandan un WhatsApp fuera de hora, o sea, todas esas cosas que son parte, bueno, las hemos considerado como trabajo. Si Karl Marx viniera, pues nos daría unas leches a todos por haberlo permitido, pero es verdad que es curiosa la reflexión, ¿no? Yo no sé desde cuándo lleva esta idea, pero realmente no tengo mucha ¿De memoria no trabajar? tampoco. No, sí, no tengo mucha memoria tampoco, pero me parece la gran serie pospandemia, la gran serie de la pandemia, o la que ha llevado a una reflexión de todo el mundo a crear desde el arte una cosa que es ciencia ficción y una reflexión sobre el trabajo, sobre la separación entre vida privada. Lo hace de manera turbia, oscura, como decía Dani, en ese ambiente retro pero fascinante. Creo que desde lo visual te atrapa mucho, a lo Black Mirror también, o incluso a Utopía o a series que han jugado mucho con el género, y creo que es muy interesante los dilemas que plantea y también todas las perversiones a las que aboca esto. A mí me ha recordado un poco también a Homecoming, la serie de Julia Roberts al principio de la primera temporada. Sí, yo creo que es una distopía fantástica de lo mejor de Black Mirror, desde el diseño de producción, cómo están elegidos, cómo ese laberinto blanco que es esa oficina, los personajes entre ellos están increíbles, y me parece que tiene una estructura narrativa buenísima y un final brutal, a la espera de la segunda temporada que está confirmada. Creo que todo ello lo maneja perfectamente. No hagas spoilers, que tenemos que ver Pepa y yo al final. Al final tranquilos. hay una cosa, y es que si nos damos cuenta, no hemos parado de mencionar series de otros años. Está Dopexy, que podría entrar, está Silicon Valley, que es mucho más antigua, incluso películas, y muchas veces nos quejamos de que la ficción no retrata a la clase obrera y quizá no retrata la precarización, pero sí retrata el mundo laboral, o sea, la alienación de un mundo laboral, y al final es que, claro, ¿cómo no lo va a retratar si es que nos pasamos más horas en el trabajo? O sea, es lo que al final define a cada... es casi más identitario que otra cosa. Y creo que todas estas series también lo que reflexionan y reflejan muy bien son las dinámicas laborales y cómo no ha evolucionado casi desde finales de los 70-80 hasta la actualidad con el mundo tecnológico. Todas estas toxicidades que se generan en estas empresas como Google, que es todo muy bonito, pero luego no es tan bonito por dentro. A mí me parece que es muy interesante hablar de todos estos temas, y desde la ficción, y creo que Separación va a ser una candidata a los Emmy, no tengo ninguna duda, y que es la gran apuesta ahora. No lo vio venir Apple, porque ha invertido más en estrellas que en Adam Scott y John Turturro realmente, y en hacer series mucho más grandes, y sin embargo creo que va a ser una de las series que le dé más alegrías, al menos a nivel de crítica en Estados Unidos, están rendidos a ella. Hay un par de estrenos más que no tienen nada que ver con el mundo laboral, que son Roar, una antología de historias, también en Apple TV con Nicole Kidman, y el final de Better Call Saul, pero no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Ya gracias Dani, ya comentaremos. Tiempo. Gracias José, y gracias a Juan Carlos Ingelmo, que ha estado en la realización del programa, José Manuel Romero y Laura Martínez en la redacción, producción y redes sociales. Nos vamos, adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.